Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de aptitud verbal. Un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de aptitud verbal. Un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda, les vamos a ayudar. Muy buenos días, estimados chicos. Sí, vamos a ver, deseándole todo lo mejor, estamos dándole un abrazo de oso, estamos y deseándole buena perspectiva, buen futuro. Vamos a comenzar pues esta clase, ¿sí? Buenos días a André, ¿sí? Vamos a saludar a todos. Buenos días Raisha, ¿cómo estás Ronald? ¿Sí? Estamos muy buenos días a todos los presentes, muy buenos días, ¿sí? Entonces, buenos días a todos los presentes, muy buenos días. Quisiera por favor, que me digan a través del chat si es que se ve la diapositiva y si se escucha el audio bien, por favor, para comenzar a trabajar. ¿Sí? Quiero que me digan por favor si se ve la diapositiva y si se escucha, estamos bien el audio para comenzar a trabajar. Buenos días, Shaska, ¿cómo estás? Muy buenos días. Correcto, Ángel Anthony Quito me dice video bien, audio bien, Laisha me dice que todo bien. Correcto, chicos, bien, vamos a comenzar. Esta exposición, estamos planteando en primer lugar el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy se va a denominar, anáfora, ¿sí? Catáfora y se va a denominar elipsis. Anáfora, catáfora y elipsis. Anáfora, catáfora y elipsis. ¿Sí? Bien. Ahora, sigamos por favor. Sigamos por favor. Pero para ello, un poquito vamos a recordar para poder enlazar los temas, porque los temas acá en la Academia Pitágoras son temas que están enlazados, relacionados. A ver, chicos, vamos a ver. En primer lugar, sí, en primer lugar, tenemos que recordar lo que era la referencia. Entonces, les pregunto, estimados chicos, ¿qué entienden ustedes por la referencia? ¿Qué era la referencia? ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por la referencia? Sí, buenos días, hola Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Blanca, Juan Jesús? ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por la referencia? Correcto. Diana Romero me dice, profesor, estamos señalar un objeto cercano. Lacha me dice señalar a algo cercano. Juan Jesús Alexander Acevedo me dice señalar a algo. Rocío del Pilar me dice señalar a algo. Correcto. La referencia es una actividad mediante la cual nosotros vamos a señalar. Entonces la referencia es esta actividad que está haciendo esta señorita con su novio. Recordando rápidamente. La referencia era señalar. Si esta flaca le decía pues a su flaco, mira eso, ¿qué es eso? Eso, mira, eso. Entonces, depende de lo que hacemos, depende a quién se señale. Si eso es un avión, eso será el avión. Si se señala, estamos a un arco iris, eso será el arco iris. Entonces, para que se entienda el mensaje, se tiene que señalar. ¿Correcto? También deberíamos recordar, ya sabemos que referencia es señalar, pero deberíamos recordar que referencia, era exactamente esto, señalar a un elemento cercano. Ahora, ¿por qué realizamos la referencia? Si usted recuerda, era porque había tres tipos de conceptos: llenos, vacíos y semivacíos. Recuerde, llenos, vacíos y semivacíos. Ajá. ¿Qué es un concepto lleno? Un concepto lleno es aquel que tiene significado. Por ejemplo, correr. Profesor, yo tengo una idea de lo que es correr. Esta idea de lo que es correr es el significado. Si yo te digo una palabra, sofá, profe, sí sé lo que es un sofá, ese es el significado, la idea que tienes. ¿Sí? Si yo te digo, por ejemplo, ¿entiendes lo que es odio? Si es un sentimiento, esa idea que tú tienes, ese es el significado. Entonces, la palabra correr tiene significado, la palabra Pegaso tiene significado, ¿sí? La palabra azul tiene un significado, alude al color, a un color específico, primario. En cambio, el concepto vacío no tenía significado. Por ejemplo, eso, depende a quién señalemos. Si eso es una pelota, eso será la pelota. Si señalamos a un choque de automóviles, mira eso, y eso será el choque de automóviles. Pero si no señalo, no tiene significado. Igual que la palabra ahí, igual que la frase el otro, no tiene significado, son conceptos vacíos. Y los semivacíos
son los conceptos que tienen cierto significado. Tienen cierto significado. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra el objeto. Tenemos una idea de lo que es un objeto, una cosa, pero la idea no está totalmente clara. Ujú. No está ¿Qué será? No sabemos exactamente, pero sí tenemos cierta idea de lo que es un objeto. Igual que yo digo dicho suceso, tenemos cierta idea de lo que es, estamos dicho suceso. O si digo el personaje, tenemos una idea, pero no está claro. Entonces, ¿qué es un concepto lleno? El que tenemos la idea, tenemos el significado. Vacío carece de significado. Semivacío tiene cierto significado, pero no está totalmente claro. Ahora, para ustedes, chicos, para ustedes, tengo estos tres tipos de conceptos. Te pregunto, ¿cuál de ellos necesitan la referencia? ¿Cuál de ellos? ¿Los llenos, los vacíos o los semivacíos? ¿Cuál de ellos necesita realizar la referencia? ¿Qué me dirían ustedes? A ver, ¿qué me dicen? Correcto, los vacíos. ¿Solamente los vacíos? Correcto, los vacíos y los semivacíos. Son conceptos que se necesitan hacer la referencia. Correcto, chévere. Ahora, habíamos dicho que había clases de referencia, si usted recuerda. Habíamos visto que había clases de referencia. Ujú. Había una referencia que se iba a llamar referencia endofórica y otra referencia que se llamaba exofórica. Referencia endofórica y referencia exofórica. Ajá, correcto. Endo, endo, correcto Luis Guillermo, endo significaba dentro y exo significaba fuera. Por lo tanto, si referencia es señalar, entonces referencia endofórica es señalar dentro del discurso, señalar en el texto, dentro del texto. Y exofórica era señalar fuera del discurso, es una referencia fuera del texto, extratextual, a un elemento que está en el entorno situacional, pero no es un elemento del discurso. Por ejemplo, referencia endofórica. Si este joven dijera, Dios es todopoderoso, solo Él nos salvará. Él se refiere a Dios, obviamente. Pero Dios es un elemento, es una palabra más del discurso. Dentro de este discurso está la palabra Dios, y Él se refiere a ese término, Dios. Solo Dios nos salvará. Entonces, esto es referencia que se da dentro del discurso. En cambio, la referencia exofórica, cuando el joven nos dice a cuidarse, solo Él nos salvará, posiblemente Él también se refiere a Dios, pero Dios no es una palabra del discurso. Se tiene que hacer, por ejemplo, esta señal con la mano, ¿sí? Para él, pues Dios está arriba en los cielos, entonces solo Él nos salvará. Pero aquí Él no se refiere a un elemento del discurso, sino a un elemento extratextual. Ese Diego Alexander. A ver, vamos a hacer, sigamos. Vamos a hacer la referencia. ¿Sí? Ahí están las palabras, subrayadas y en negrita. ¿A quién se refiere? A ver, veamos. Lo excepcional de Darwin no está en su apoyo al concepto de la evolución, porque muchos científicos lo apoyaron antes que él. Lo singular de su aporte es el modo en que lo documentó y el carácter novedoso de su teoría sobre los mecanismos de la evolución. Los evolucionistas anteriores a él habían propuesto esquemas poco funcionales y basados en tendencias internas de perfeccionamiento y direcciones inherentes. En cambio, Darwin propuso una teoría natural y comprobable, basada en la interacción de los individuos. Sus oponentes la juzgaron fríamente mecanicista. A ver, comienzo el análisis. Voy a comenzar con la palabra su. La palabra su, es un posesivo. No interesa tanto el nombre que usted le vaya a poner, ¿eh?
pero se le va a llamar un posesivo. Es un determinante posesivo. Estamos en gramática. En gramática estamos, para una escuela va a ser un determinante posesivo y para otra escuela va a ser estamos adjetivo determinante posesivo. Pero es lo mismo, es un posesivo. ¿Correcto? Suyo, tuyo, mío. ¿Sí? No se vaya usted a olvidar, nuevamente repito. Entonces, cuando usted tenga posesivos, usted siempre va a preguntar, en primer lugar, esto, ¿de quién? Recuerde, por favor, eso es básico. Va a preguntar, ¿de qué? O puede preguntar, ¿de quién? ¿De qué o de quién? Por ejemplo, sí, por ejemplo, supongamos, que tú y tu hermano, cada uno, estamos, tienen una casa hermosa en distintos distritos. Los dos trabajan en el mismo lugar, pero viven en distintos distritos y tienen dos casas hermosas. Ustedes están en una reunión con otras personas y la secretaria de la empresa se acerca a ustedes dos y le dice, su casa se está quemando, su casa se está quemando, su casa. Y usted le pregunta, usted diría, pues, ¿de quién, ah? Y ella tendría que señalar a uno de ustedes. Entonces la pregunta siempre es de qué o de quién. Entonces, a ver acá, lo excepcional de Darwin no está en su apoyo. Entonces usted va a encerrar la frase, no solamente la palabra, su apoyo. Entonces, lo excepcional de Darwin no está en su apoyo al concepto de la evolución, no está en su apoyo. ¿El apoyo de quién? ¿El apoyo de qué o de quién? ¿Qué me responderían ustedes, chicos? Correcto. Lo excepcional de Darwin no está en su apoyo, el apoyo de Darwin. Entonces señalo, eso es lo correcto. Excelente. Luis Guillermo, Lucas, Ashley, Diana, ¿sí? Entonces, lo excepcional de Darwin no está en su apoyo, es decir, en el apoyo de Darwin al concepto de la evolución, porque muchos científicos lo apoyaron. Lo apoyaron, ahora lo apoyaron. ¿Qué apoyaron? Porque muchos científicos lo apoyaron antes que él. Porque muchos científicos lo apoyaron. ¿Qué apoyaron? ¿Cuál sería su respuesta? No me están dando respuesta. Lo excepcional de Darwin no está en su apoyo, el apoyo de Darwin al concepto de evolución, porque muchos científicos lo apoyaron antes que el que apoyaron. Correcto, porque muchos científicos apoyaron. ¿Qué apoyaron? El concepto de evolución. Es decir, ¿quiénes apoyaron el concepto de evolución? Darwin y otros científicos. Por eso es que eso no es lo excepcional. Lo excepcional de Darwin no está en su apoyo al concepto de la evolución, porque muchos científicos lo apoyaron a ese concepto antes que él. Antes que él. Antes que él. ¿Antes que quién? Obviamente que antes de Darwin. Tengo que hacer la referencia. Entonces, yo a la hora de leer, obviamente tengo que hacer la referencia. Lo excepcional de Darwin no está en su apoyo de Darwin al concepto de la evolución, porque muchos científicos lo apoyaron al concepto de evolución antes que él, antes que Darwin. Lo singular de su aporte
lo singular de su aporte y nuevamente el su. Lo singular de su aporte y nuevamente la pregunta, ¿de quién? Del aporte de Darwin, lo singular, lo excepcional, lo único del aporte de Darwin es el modo en que lo documentó. ¿Documentó qué es lo que documentó? Ahora, si estoy haciendo la referencia, documentó el concepto de evolución. Entonces, fíjese cómo estoy señalando yo a la hora de leer el texto. O sea, cuando yo leo, un concepto se refiere a otras partes del texto. Se refieren a otras partes del texto. Entonces, lo excepcional de Darwin no está en su apoyo de Darwin al concepto de la evolución, porque muchos científicos lo apoyaron al concepto de evolución antes que él, antes que Darwin. Lo singular de su aporte de Darwin es el modo en que lo documentó al concepto de la evolución y el carácter novedoso de su teoría, de la teoría, y nuevamente el su, de la teoría de quién, de la teoría de Darwin, el carácter novedoso de su teoría. Es decir, se está refiriendo obviamente a la teoría de Darwin. Uh-huh. Y el carácter novedoso de su teoría sobre los mecanismos de la evolución. Los evolucionistas anteriores a él, a Darwin, fíjese cómo señalo, los evolucionistas anteriores a él habían propuesto esquemas poco funcionales y basados en tendencias internas de perfeccionamiento y direcciones inherentes. En cambio, Darwin propuso una teoría natural y comprobable, basada en la interacción de individuos. Sus oponentes, ¿de quién? De Darwin, la juzgaron, ¿qué cosa? Esta teoría natural que propuso él, fríamente mecanicista. Lo que acabo de hacer es referencia endofórica dentro del texto. Lo que acabo de hacer es referencia endofórica dentro del texto. Uh-huh. Correcto. Vamos a ver, sigamos. Ahora, ¿cómo se clasifica la referencia endofórica? Escúchame por favor acá. ¿Cómo se clasifica la referencia endofórica? Es decir, la que se da dentro del texto. ¿Cómo se clasifica la referencia endofórica? Se va a ver dos criterios, por la dirección y por el procedimiento. Van a haber dos criterios para clasificar, por la dirección y por el procedimiento. Por la dirección van a haber dos tipos de referencias endofóricas. Dos tipos, la anáfora y la catáfora. Y por el procedimiento van a haber tres tipos de procedimientos: la sustitución, la transformación y la elipsis o supresión. Quiero que recuerdes bastante, estamos este esquema. ¿Cómo se clasifica la referencia endofórica? Criterios: por la dirección, otro criterio por el procedimiento. Por la dirección, anáfora y catáfora, y por el procedimiento, recuerde, sustitución, transformación y elipsis. No te vayas a olvidar, por favor. No te vayas a olvidar. ¿Sí? Sigamos. Clasificación de la referencia endofórica por la dirección. Van a haber dos, anáfora y catáfora. Eso se dijo con claridad. ¿Sí? A ver, vamos a ver si me puede captar. La anáfora, en el texto, va a aparecer un concepto vacío. O semivacío, también puede ser vacío o semivacío. Y usted va a señalar un elemento anterior. Un X que esté antes. Una palabra o frase que esté antes. Esto es la anáfora. Cuando usted señala un elemento anterior. Eso es la anáfora. La anáfora, vuelvo a repetir, es una actividad de lectura en la cual usted va a señalar un elemento anterior. La catáfora es al revés. En el texto usted va a ubicar un concepto vacío y va a señalar un elemento posterior. Un elemento posterior. Entonces, ahí va a ser la catáfora. En otras palabras, ¿qué es la anáfora? Por la dirección, señalar algo anterior. ¿Qué es la catáfora? Señalar algo posterior. Recuerde, por favor.
Señalo lo anterior, anáfora. Señalo lo posterior, catáfora. Ejemplo. Mire el ejemplo ahí. Los ministros del presidente son muy distintos, a pesar de que él, quiero que me diga quién es él, a pesar de que él los ha seleccionado, los ha seleccionado. ¿Qué ha seleccionado? Los ha seleccionado del Partido Liberal. Ninguno acepta. ¿A quién se refiere con ninguno? Ninguno acepta tal afiliación. ¿Qué cosa es tal afiliación? ¿A qué se refieren con tal afiliación? Dígame, por favor, y haga la referencia. A ver, rápidamente, por favor, chicos. Rápidamente. Vamos, chicos, vamos, chicos. A ver, vamos a hacer. Ajá. A ver, ahí está, bien, Ángela. ¿Sí? El, los. ¿Quién es ninguno? ¿Quién es ninguno? A ver, ¿quién es ninguno? Ninguno acepta tal, ninguno. ¿A quién se refiere? Ujú. Ninguno es ministro. Correcto, Connie. Correcto, Diana. Correcto, Marjorie, también sus respuestas. Correcto, Ashley. ¿Y quién sería tal afiliación? La afiliación se refiere a ser parte del Partido Liberal. Excelente. Rocío. Ujú. Entonces, a ver, permítanme por favor a mí trabajar. Ya, stop, stop, stop. Correcto, excelente, excelente. Marjorie, Ashley. Ujú. Connie, Guamán. A ver, vamos a decir. Los ministros del presidente son muy distintos. A pesar que él, se refiere obviamente al presidente, a pesar que él, el presidente, los ha seleccionado a estos ministros del Partido Liberal. ¿Sí? Ninguno, refiriéndose a los ministros, ningún ministro, refiriendo a los ministros, acepta tal afiliación, es decir, acepta ser del Partido Liberal. Eso es referencia. Pero si usted se percata, señalamos elementos anteriores. Por ejemplo, ¿quién es él? ¿A quién se refieren con él? Él obviamente se refiere al presidente. Fíjese cómo la palabra él señala un elemento anterior. Él los ha seleccionado, se refieren a los ministros. Entonces, estamos haciendo referencia a algo anterior. Entonces, esto es un ejemplo de lo que se llama anáfora. La anáfora, es cuando se señala lo anterior. Anáfora, recuerde por favor, anáfora. Vamos a ingresar a la universidad, chicos, pero necesito bastante que ustedes practiquen y atiendan. O sea, yo les voy a explicar, vamos a trabajar con usted, pero usted después en casita tiene que practicar. Entonces, este es un ejemplo de anáfora. A ver, siguiente. Esto es lo que dijo. Me voy, pero volveré. Esto es lo que dijo. ¿Y a quién se refieren con esto? ¿Qué cosa sería esto? Esto es lo que dijo. Me voy, pero volveré. ¿Y a quién se refieren con esto? Correcto, excelente. Esto, correcto lo que dijo Laisha. Esto se refiere a esto de acá. A esto de acá. Esto se refiere a eso de me voy, pero volveré. Y si se da cuenta, aquí señalamos lo posterior. Entonces, este es un ejemplo, no se vaya usted a olvidar, correcto, Selena, es un ejemplo de catáfora. Entonces, la anáfora es la referencia mediante la cual señalamos algo anterior. Y la catáfora es la referencia mediante señalamos algo posterior. Creo que hasta aquí estamos claros por la dirección. ¿Sí? Bien, excelente. Ahora, por el procedimiento.
por el procedimiento. Habíamos dicho que había 3 procedimientos. A ver, veamos. La sustitución, la elipsis y la transformación gramatical. Recuerde, sustitución, elipsis y transformación gramatical. Te pregunto, ¿qué es sustituir? Correcto, reemplazar, cambiar. Ajá. Entonces, a ver, vamos a ver ya. La sustitución. Miren ahí. Las pinturas de Altamira representan con increíble exactitud bisontes, caballos y ciervos. Las pinturas de Altamira están realizadas con pigmentos extraídos de la tierra. Punto, terminó el texto. Profesor, pero esta frase se repite en las pinturas de Altamira. Entonces, se repite en la primera oración, las pinturas de Altamira representan con increíble exactitud bisontes, estamos caballos y ciervos. Y nuevamente las pinturas, pero hay que reemplazar esa palabra, hay que cambiarla, esa frase por otra palabra o otra frase. Y por ejemplo, podría cambiar yo por esta frase. Y el texto quedaría así, porque sustituido, las pinturas de Altamira representan con increíble exactitud bisontes, caballos y ciervos. Estas representaciones están realizadas con pigmento extraído de la tierra. Estas representaciones, ¿a quiénes se refieren con estas representaciones? ¿Quiénes serían estas representaciones? Estas representaciones son, obviamente, que las pinturas de Altamira. Por la dirección, esto es una anáfora. O sea, ¿por qué anáfora? Porque estamos señalando lo anterior. Es una anáfora. Es una anáfora. Pero, ¿cuál es el procedimiento que se ha llegado para alcanzar el texto final? Lo que yo hice fue reemplazarlo. Reemplacé estas pinturas de Altamira por esta frase, estas representaciones. Entonces, esto de acá es una sustitución. ¿Es sustitución? Sí, sí es sustitución. Cuando tú, en vez de poner una palabra, pones la otra, estás sustituyendo. Hay una sustitución. Y por la dirección sería una anáfora. Recuerde, por favor, que es una sustitución anafórica, si se quiere decir. ¿Por qué anáfora? Señala lo anterior. ¿Por qué sustitución? Porque hemos cambiado lo que estaba acá. Lo que originalmente estaba ahí, lo hemos cambiado y hemos puesto otra palabra en su lugar. Espero que se me esté entendiendo la idea. Sigamos. Otro ejemplo. Robar no acepto, robar es inmoral. Robar no acepto, robar es inmoral. Profe, mucha palabra robar. Hay que sustituir, pues. Y puedes poner esto, está sustituyendo. Y está sustituyendo. Esto no acepto. Robar es inmoral. No acepto esto no acepto. Y con esto se está refiriendo, Ángel, no hay diferencia, porque son criterios diferentes. Escúchame, por favor, a ver si lo captamos, a ver si me dejo entender. ¿Ya? Cuando yo digo, por ejemplo, que la vaca es mamífero y es cuadrúpedo, tú no me puedes decir la diferencia entre mamífero y cuadrúpedo. Porque cuando yo clasifico animales, los clasifico según criterios. Si el criterio es el número de patas, hay animales bípedos que tienen 2 patas, la gallina. Hay animales sin patas, los animales ápodos, las serpientes. Hay animales con 4 patas, cuadrúpedos. Entonces, eso es un criterio para decir animal bípedo, ápodo, cuadrúpedo, ¿sí?
Otra clasificación es por la comida, herbívoro, carnívoro, omnívoro. Entonces tú sí me puedes preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el carnívoro y el herbívoro? El herbívoro come carne y el herbívoro come planta, pero no me puedo decir la diferencia entre el carnívoro y el cuadrúpedo, porque un ser puede ser a la vez carnívoro y cuadrúpedo, el león, y no habría tal diferencia, porque son criterios. Un criterio es el número de patas y otro criterio es la alimentación. Igual acá, un criterio es la dirección. Por la dirección, la referencia puede ser anáforas o catáforas. Pero un procedimiento, no la dirección, un procedimiento es sustitución. Entonces, este enunciado es a la vez, estamos, la pintura de Altamira, ese enunciado a la vez se está dando una sustitución y a la vez la referencia es hacia atrás, por lo tanto a la vez es una anáfora. Sí, puede haber sustitución y anáfora y sustitución catáfora. ¿Mm? Claro, puede ser sustitución anáfora y sustitución catáfora. La sustitución, una palabra reemplaza a la otra, y al reemplazarla, si señalo lo anterior anáfora y señalo lo posterior catáfora. Correcto, eso es. Entonces, en este caso, por ejemplo, hemos hecho una sustitución, fíjese. Hemos puesto la palabra robar y la hemos sustituido por esto, por el pronombre esto. Ahora sí, esto no acepto, robar, simular. Y esto se refiere obviamente a esto no acepto. Se refiere a robar. Esto no acepto robar, y lo que no acepto es esto, robar. Esto de acá. Entonces, esto de acá es una catáfora. Pero, ¿qué procedimiento realizado es sustituido? Entonces, será una catáfora, pero a la vez también es una sustitución. Es sustitución, correcto. Ahora, otro procedimiento. ¿Me escucha, por favor? Otro procedimiento. Una cosa es la sustitución. Espera, Juan Jesús, espérate. No confunda la sustitución. En la sustitución no puede ser elipsis. La sustitución es diferente a la elipsis. Mira, fíjese, estamos clasificación de la referencia endofórica, la elipsis. El mismo ejemplo, el mismo ejemplo. Las pinturas de Altamira, estamos con increíble exactitud, representan con increíble exactitud bisontes, caballos y ciervos. Las pinturas de Altamira están realizadas con pigmentos extraídos de la tierra. Fíjese que en este caso, las pinturas de Altamira ya no la voy a reemplazar, no va a haber sustitución, la voy a eliminar nada más, la voy a eliminar. Y fíjese cómo quedaría si yo elimino las pinturas de Altamira, representan con increíble exactitud bisontes, caballos y ciervos, eso se repite. Ahora, las pinturas de Altamira están realizadas con pigmento extraído de la tierra. Aquí dice, están realizadas con pigmento extraído de la tierra. Es decir, eliminé, pero no puse nada en su lugar, no hice la sustitución. Eso es elipsis. La elipsis es que cuando en una zona yo voy a eliminar, pero no voy a poner nada en su lugar porque se sobreentiende. Porque se sobreentiende. Las pinturas de Altamira representan con increíble exactitud bisontes, caballos y ciervos. Están realizadas con pigmentos extraídos de la tierra. Obviamente que se refiere a las pinturas de Altamira. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que en este ejemplo, ¿qué se está dando? Se está dando obviamente una elipsis o supresión, no sustitución. Se está dando una elipsis. Pero a la vez de ser elipsis, es una anáfora. Elipsis anafórica sería. Se está dando una anáfora. ¿Por qué es anáfora? Porque está señalando lo anterior. ¿Y por qué es elipsis? Procedimiento. Se ha suprimido y se dejó así.
Sustituir, reemplazar, elipsis, suprimir y dejarlo ahí. Correcto. Claro. No es una sustitución porque lo hemos eliminado nada más, pero no hemos puesto nada en su lugar. Sustituir es poner algo en su lugar. ¿Sí? No lo vayas a confundir. Ejemplo, a ver. Robar no acepto, robar sin moral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar la palabra robar. Y en la expresión que haría, no acepto, robar es inmoral. Pero en esa zona de ahí, estamos, se ha borrado, pero no se ha puesto nada en su lugar. Por lo tanto, pero señala robar. Entonces, en este caso, es una elipsis por el procedimiento, pero por la dirección es una catáfora. No te vayas a confundir, por favor. Es una catáfora. ¿Sí? Entonces, muy bien. Pero falta un tercer procedimiento, porque son tres procedimientos. Uno es la sustitución, uno es la elipsis, y el otro procedimiento se va a denominar transformación gramatical. A ver, para que se me entienda mejor, ¿sí? Si yo tengo la palabra amor, qué bonita palabra, en realidad. Cuando es sincero, es real, ¿eh? La palabra amor, ¿sí? A ver, un poquito de cultura general, chicos, chicas. ¿Qué categoría gramatical será amor? ¿Será un verbo, un sustantivo, un adjetivo, un adverbio? ¿Qué categoría gramatical será la palabra amor? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué categoría gramatical será la palabra amor? ¿Verbo? ¿Amor es verbo? No, es un sustantivo abstracto. Es un sustantivo abstracto. ¿Sí? Claro, es un sustantivo. Yo te amor no podría ser. Yo te amo sería, ¿no? Sustantivo, correcto. El amor. Ahora, quiero que transforme esta palabra en un verbo. Transfórmalo, por favor. ¿Cómo sería? Es un sustantivo abstracto, correcto. ¿Cómo sería? Estamos en verbo. Amar. Mire, ya estás transformando la palabra. Cristian, estamos, ya estás transformando la palabra. ¿Sí? Amar, ya transformaste la palabra. Correcto. Y si te digo que transforme la palabra amor, amar, lo transformes a un adjetivo, ¿cómo lo transformarías? ¿Cómo lo transformarías? ¿Cómo lo transformarías? Amoroso, correcto, Laisha, correcto, Josué. Entonces, ¿qué estás haciendo? Transformaciones gramaticales. La misma palabra, ¿sí? La misma palabra la estás transformando, ¿sí? Entonces, lea el texto, por favor, y ubíqueme dos palabras, ubique una palabra que ha sido transformada en otra. A ver, léalo, por favor. Sí, a ver. Excelente, Diego. Las ballenas azules son los seres vivos que emiten, ahí está, emiten, es un verbo conjugado. Las ballenas emiten sonidos. ¿Sí? Es un verbo, ¿sí? Transitivo,
es un verbo transitivo, estamos en el modo indicativo tercera persona plural. Ya, pero eso es una cuestión de lenguaje. Entonces, las ballenas azules son los seres vivos que emiten los sonidos más potentes en el mundo oceánico. Pero la emisión es superada. La emisión. ¿Cuál emisión? Pero la emisión es superada. ¿Cuál emisión? Esto, pues, esta emisión. La emisión de ¿sabes lo que hacen? La emisión. ¿De quién? A eso se refiere, pues. A cuando las ballenas azules emiten los sonidos. Pero la emisión es superada en volumen por la de los martines empleados en la sedimentación con pilotes. Entonces, fíjate por favor, las ballenas azules son los seres vivos que emiten, mira ese verbo, los sonidos más potentes en el mundo oceánico. Pero la emisión, ¿cuál emisión? Lo que hacen las ballenas azules, emiten sonidos, pero la emisión es superada en volumen por la de los martinetes empleados en la cimentación con pilotes. Entonces, se puede hacer referencia también por transformación gramatical. Pregunto, hasta acá, chicos, ¿se entendió? ¿Se está entendiendo hasta acá? Hábleme, dígame, ¿ah? ¿Cuál sería la diferencia entre, Ángel me dice, entre transformación y sustitución? En el caso de acá, no se está sustituyendo. Sustituir es cambiar uno por otro diferente. ¿Sí? A ver, vamos a, más o menos para que se pueda entender, ¿sí? Para que se pueda entender. Miren, escúcheme por favor, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Supongamos, supongamos que tú tienes, ¿no? Tu enamorado o enamorada. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo así para que se entienda, un ejemplo alegórico, simbólico. Y tu flaca un día dice, no quiero estar contigo. Y estamos, si así quedara sería elipsis, porque simplemente ha eliminado. Sin embargo, si tú un día la ves con otro chico, de repente tú eres guapo, alto, atlético, y lo ves, estamos con una persona de repente rechonchita, así como yo, gordita, ¿no? Entonces, tú dices, me has sustituido, me has cambiado. Pero sin embargo, ¿qué pasaría si tú cambias de aspecto, te haces otro peinado o cosas por el estilo, y tu flaca está contigo? No te ha sustituido. Sigue siendo lo mismo, solamente te has transformado en cierta medida. En la sustitución se cambia una palabra por otra. Y en la transformación no se cambia la palabra, se la cambia de aspecto gramatical. Nada más. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Son tres procedimientos. ¿Ya? Son tres procedimientos. A ver, sigamos. Ahora, ¿cuáles son los conceptos vacíos o semivacíos que se utilizan? ¿Cuáles son los conceptos vacíos o semivacíos? En primer lugar, ¿sí? Vamos a tener nosotros los pronombres personales, ¿sí? Vamos a llenar todo el cuadro, ¿ya? De frente. Vamos a ver, ¿sí? ¿Me ayudas, por favor? Lo más rápido posible. La clase no es de lenguaje, por si acaso, solamente para que tengas referencias. Entonces, hay un grupo de palabras que se van a llamar pronombres personales. Yo, tú, él, ella. Eso se enseña en primaria. Mi hijita que está en cuarto de primaria, ya le están enseñando los pronombres, ¿sí? Los verbos, ¿sí? Claro, de una manera más simple, ¿no? Pero están enseñando estas palabras. Yo, tú, él, ella. Entonces, los pronombres personales son elementos para hacer referencias. Anafra, catafra, ¿sí? María se acerca. ¿Ya? ¿Ya? Ella quiere la manzana para sí. Ella se refiere a María. Y ella quiere la manzana para quién, para sí, pues para ella. Y sí, viene a ser pues también María. Mire cómo los pronombres personales yo, tú, él, ella, ello, etcétera, sirven para hacer referencias. También unos pronombres llamados clíticos. También unos pronombres llamados clíticos. Recuerde usted, me, se, te, lo, estos pronombres. ¿Sí? Estos pronombres
No te debes olvidar. Estos pronombres se utilizan para hacer referencia, ¿sí? Los científicos creen que el mundo les pertenece. Los científicos creen que el mundo les pertenece, por eso quieren destruirlo. Cuando estas palabras, escúchame por favor, van antes de un sustantivo, por ejemplo, si yo digo la carpeta, ahí no es pronombre, no es pronombre, es artículo. La carpeta. Ahí no se hace referencia. Pero si yo digo, estamos respecto a mi esposa, estamos, le digo, por ejemplo, la amo mucho, la amo con locura, por decirlo así, ¿sí? Estamos, aquí ya no hay el sustantivo, sino hay un verbo. Si está el sustantivo y aparece la, estamos los, la carpeta, los niños, entonces ahí son artículos. Pero si aparece un verbo, la amo, la quiero, ¿sí? Los amo, les estimo, al lado del verbo, eso es pronombre crítico. Puede estar antes del verbo, la amo, o puede estar después del verbo, ámala. Ámala con locura. Mire este la. Va después del verbo, pegado al verbo. Catherine, no entiendo tu pregunta. Eh, Le amo, los amo, lo amo, la amo, las amo, les amo. Eh, ya, ya, ya. Depende, depende. Es leísmo si es que tú el le lo haces pasar como objeto directo. No, no tiene que ver con la calor. No, no confundas, no confundas. ¿Sí? El leísmo es cuando el objeto indirecto le lo hago pasar como objeto directo. No, la calor es artículo. No tiene que ver. Estás confundiendo Juan Jesús Alexander. ¿Sí? Eso es cuando estás usando mal el artículo. No se dice estamos la calor, se dice el calor. Así de simple. Hay artículos, hay sustantivos que pueden aceptar doble artículo, el mar o la mar. ¿Sí? En cambio, cuando estamos diciendo nosotros, lo que está diciendo, lo que me está preguntando Katherine, es lo que pasa es cuando yo digo le amo a quien, a ese chico es amado por ti, ahí está mal. ¿Sí? En cambio, si usted dice, por ejemplo, le amo, somos, le amo. Pero si tú el le lo utilizas como objeto indirecto, está bien, no es leísmo. Si tú el le lo utilizas como objeto directo, ahí es leísmo. Correcto, por eso es que quiero que en realidad se entienda esta situación. O sea, eso sería entrar un poquito en el curso del lenguaje, ¿sí? Eso es entrar en el curso del lenguaje. Claro, si la gente dice le amo, profesora, a ese chico le amo, no, a ese chico lo amo, porque si dice le amo sería un leísmo, ¿sí? En cambio, si usted dice le amo, amas a algo, pero para alguien indirectamente,
eso ya no es leísmo, porque sería un objeto indirecto. Pero eso es entrar en otro debate del lenguaje ahorita, ¿ya, chicos? Tendría que haber explicado en primer lugar varias situaciones acá, pero quiero que me entiendas, el agua y la agua tampoco, estamos, sí, eso de aquí estamos confundiendo. ¿Sí, André? Sí, Gerald, perdón, el agua o la agua, ¿no? En el caso del agua, estamos en el caso del agua, a ver, si saben algo de lenguaje, lo van a entender, si no, caballero, hay que esperar bien esto. La palabra agua, es femenino. Profe, ¿por qué le ponen el agua? ¿Por qué no ponen la agua si es femenino? Es para evitar sonidos feos. La agua, se juntan los sonidos. Entonces, para evitar la cacofonía, se pone, el agua, para evitar la cacofonía. Los plurales se ven siempre, los femeninos o masculinos se ven siempre en plural. No se dice los aguas, se dicen las aguas. Hacha, no se dice los hachas, sino las hachas. Entonces, femenino. Es para evitar la cacofonía. Nada más. Pero voy a volver, por favor, voy a volver, si no nos vamos a ir. Estamos fuera de la clase. Entonces, los pronombres críticos, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el verbo. Los científicos creen que el mundo les pertenece. Los científicos creen que el mundo les pertenece. Les pertenece. Este les. ¿A quién? A los científicos. Recuerde que cuando haya críticos, ¿sí? Va a preguntar usted a quién, o va a preguntar a qué, va a preguntar a quién, o va a preguntar esto, simplemente qué, ¿ah? Va a preguntar qué. Eso también puede preguntar qué. Los científicos creen que el mundo les pertenece a quién, a los científicos. Por eso quieren destruirlo. ¿Qué cosa? El mundo. Y ahí usted hace referencia. Entonces, para hacer referencia, usted va a utilizar pronombres personales, va a utilizar pronombres críticos, ¿sí? También va a utilizar, fíjese por favor, lo voy a hacer en uno solo. Va a utilizar usted, estamos demostrativos. Demostrativos. Va a utilizar demostrativos. ¿Cuáles son los demostrativos? Este, ese y aquel. Y las variantes. Y las variantes. ¿Sí? Esta, esa, aquella. En plural, estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas. En neutro, esto, eso, aquello. O sea, quiero que entiendas que son sus variantes también. Entonces, los demostrativos se utilizan para hacer referencia. Ejemplo, hacía frío, pero esto no detuvo la expedición científica, pero esto. ¿Quién sería esto? Fíjate ese pronombre demostrativo. Hacía frío, pero esto no detuvo la expedición científica. Esto, ¿a quién se refiere? Hacía frío, pero esto. Correcto, pero el frío no detuvo la expedición científica. Eso es referencia. Me regalaron un reloj, un prendedor y un anillo. Me regalaron un reloj, un prendedor y un anillo. Aquel objeto ya se me perdió. Aquel objeto. ¿A quién se refieren con aquel objeto? Obviamente que se refiere al reloj, a lo más lejano. Ujú. Correcto, chicos. Espero que me estés entendiendo. Ahora, ¿cuándo es pronombre? Cuando el demostrativo está solo. Es pronombre cuando el demostrativo está solo. No te vayas a olvidar, por favor. Por ejemplo, esto no está al costado un sustantivo. Pero si yo tengo la palabra este, ese, aquel, y al costado, mire, objeto sustantivo, entonces eso va a ser determinante. No, por eso solamente son tips para que determines cuándo es pronombre y cuándo es determinante. ¿Sí? Claro, serían ejemplos de anáforas, puede ser catáforas también, en otros casos, en otros ejemplos. Pero quiero que me entiendas, ¿quiénes se necesitan para hacer referencias? Los pronombres personales, los pronombres críticos, los demostrativos. ¿Ah? Recuerden que los demostrativos se utilizan para hacer referencia. Los demostrativos, ahí está. ¿Sí? Para que sepas diferenciar. Siguiente.
¿Quiénes más se utilizan para hacer referencias? A ver, vamos a ver. ¿Sí? Los posesivos. Fíjese, voy a ponerlo de otra manera, ¿sí? Los posesivos. Ahí está. Los posesivos. Pueden ser, escúchame por favor, determinante posesivo o pueden ser pronombres posesivos. Ronald, no entiendo, no entiendo. Si hay alguna pregunta, dímela, por favor. Yo estoy pendiente ¿sí? Estoy pendiente a sus, ¿cómo se llama? Estamos a sus preguntas. Entonces, recuerde, si está al lado un sustantivo, es determinante. Si está solo, es un pronombre, recuerde, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene su y al costado la palabra, el aspecto, sustantivo, su aspecto alterado. En cambio acá, todo animal despliega acciones, pero solo el hombre es consciente de las suyas. Está solo, entonces en este caso es pronombre, pero ambos son posesivos. Sí, Ángel Anthony me pregunta, profesor, solo para asegurar, ¿la transformación gramatical puede ser tipo anáfora y tipo catáfora? Sí, hijito. La elisis también puede ser tipo anáfora y tipo catáfora. Ujú. Correcto, excelente. Entonces, bien, acá, ¿me escuchas por favor? Entonces voy a hacer la referencia con los posesivos. Mío, suyo, tío, tuyo, mío, o sea, todos los posesivos que conozcas. El tocario es una lengua indoeuropea y a pesar de su aspecto alterado, de su aspecto, ¿de quién? Del tocario. Recuerda que cuando hay posesivos vas a preguntar de quién o de qué, si son varios de quiénes. Entonces, el tocario es una lengua indoeuropea, a pesar de su aspecto alterado, de quien del tocario es similar a las lenguas amerindias. Segundo ejemplo, todo animal despliega acciones, pero solo el hombre es consciente de las suyas. ¿De sus qué? De sus acciones. ¿De quién? Del hombre, pues. Hacemos doble referencia si quieres. Todo animal despliega acciones, pero solo el hombre es consciente de las suyas, del hombre, pero ¿qué? De las acciones del hombre. Ujú. Los pronombres numerales, vamos chicos, vamos con fuerza, los pronombres numerales. ¿Sí? El primero, el último, ¿no? El segundo, el tercero, el cuarto, el penúltimo, esos son numerales. Ejemplo, se presentaron ponencias sobre temas económicos, sociales y políticos. Los últimos fueron los mejor recibidos. Los últimos. Se refiere obviamente a los políticos. Ahí están los pronombres numerales. ¿Sí? Atiéndame por fuera. Los pronombres indefinidos. Algunos, otros, cualquiera. ¿Sí? Unos grupos lograron mantenerse unidos, pero ¿otros qué? Otros grupos tuvieron que disgregarse. Entonces, para hacer referencia, quiero que recuerde, tenemos a los pronombres personales. Uno. Dos, tenemos a los pronombres clíticos. Tres, tenemos a los demostrativos. ¿Sí? Tenemos a los pronombres personales, yo, tú, él, ellos, ¿no? Los clíticos, los que van al costado de los verbos. Los demostrativos, este, ese y aquel y sus variantes. Cuatro, tenemos a los posesivos. Cuatro posesivos. Quinto, tenemos a los numerales. Y sexto, tenemos a los indefinidos. Son 6 tipos hasta el momento. A ver, vamos a ver ahí. Hay un grupo de palabras que se van a llamar relativos. Recuerde, el nombre va a ser relativo, ¿sabes? ¿Cuál es su nombre? Son relativos.
Son relativos. ¿Qué es un relativo? Es un elemento que va a introducirte información secundaria. Por ejemplo, a ver, María juega en el parque. Quiero que ubiques esa frase. María juega en el parque. Esa va a ser la información principal. Y la información secundaria va a ser en el parque todo se divierte. Información secundaria. Si yo pusiera la palabra ahí, María juega en el parque y en el parque todo se divierte. Ahí no habría una información principal y otra secundaria. Las dos serían importantes. Por eso sería una oración coordinada, porque están coordinando sus ideas. María juega en el parque y en el parque todo se divierte. Pero para yo introducir una información, escúchame por favor, estamos secundaria, donde yo quiero decir que en el parque todos se divierten, no es lo principal, sino es una información secundaria. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a introducir este elemento en vez de parque. ¿Dónde? Y ya voy a borrar el paréntesis, pues. Voy a poner una coma y al final de repente pondré un punto. Y el texto quedaría así. María juega en el parque donde todos se divierten. Entonces, ahí estoy diciendo, hay una información principal, María juega en el parque, y hay una información subordinada, todos se divierten en ese lugar, donde todos se divierten. Entonces, la palabra donde sería un relativo. ¿Qué son relativos? Son, estamos, elementos que van a introducir informaciones, estamos subordinadas, secundarias. ¿Cuáles son? El pronombre que, el pronombre quién, la frase pronombral el que, el cual pronombre, el adjetivo cuyo, son adjetivos relativos, el adverbio donde, el adverbio cómo, el adverbio cuánto, etc. Son relativos. Ejemplo, mire el ejemplo. Fuimos a un pueblo fantasma, donde todos son espectros. ¿Dónde? En ese pueblo fantasma. Los habitantes, quienes presentan rostros borrosos, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes serían los habitantes? Quienes presentan rostros borrosos viven angustiados, lo cual les hace vivir tormentos terribles, los cuales, ¿qué cosa? El que vivan angustiados les hace vivir tormentos terribles. Entonces, esos son los relativos. De todos los relativos, de todos los relativos, escúchame por favor con mucha atención, ¿ah? El más importante va a ser este relativo. El más importante va a ser este relativo. ¿Sí? ¿El relativo qué? Este relativo, ¿el qué? Porque este sí puede confundir. Porque van a haber tres tipos de qué. Van a haber tres tipos de qué. ¿Sí? Un qué completivo, un qué comparativo y un qué relativo. Y el que es qué relativo es un pronombre relativo. Recuerde, pronombre. Pronombre qué, el pronombre qué relativo. Por ejemplo, si es que yo digo, ¿no? Si yo digo, María dijo que que no iba a poder viajar. María dijo que no iba a poder viajar. ¿Cómo se reconoce el completivo? Cuando va después del verbo. Fíjese el verbo dijo. Cuando un que va después de un verbo, no es relativo, simplemente es completivo y no se hace referencia. María dijo que no iba a poder viajar. Es como si hubiera acá dos puntos. María dijo, dos puntos, no iba a poder viajar. ¿Sí? Ese que es completivo. María dijo, ¿pero qué dijo? Completa, que no iba a poder viajar. Entonces, ese es completivo. Recuerda, va después del verbo. El comparativo es más fácil reconocer. Se reconoce al toque nomás. Las alumnas de la Academia Pitágoras son más bellas que las rosas. Son igual de bellas que las rosas. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes dicen son más bellas, son menos bellas, son igual de bellas que, ese que es comparativo. Pero el que nos interesa para la referencia es el que es relativo. Espero que no se estén cansando mentalmente, porque esto que estoy haciendo es para ustedes.
En cambio, cuando yo digo la municipalidad quiere cortar los árboles que fueron de nuestros ancestros. ¿Cómo se reconoce el relativo? En primer lugar, viene después de un sustantivo o frase nominal. ¿Sí? Dos, se puede reemplazar por el cual o el que. Se puede reemplazar por el cual o el que. Mire, la municipalidad, o sus variantes, obviamente, la municipalidad quiere cortar los árboles, los cuales fueron de nuestros ancestros. Se refieren a los árboles. La municipalidad quiere cortar los árboles, los cuales, o sea, esos árboles, los que fueron de nuestros ancestros. Pero en el completivo no se puede reemplazar. María dijo, el cual no iba a poder viajar. María dijo, la cual no iba a poder viajar. María dijo, los cuales no iba a poder viajar. No se puede reemplazar. Y tampoco cuando se compara. Las alumnas de la Academia de Pitágoras son más bellas, la cual es la rosa, los cuales las rosas. No, no se puede reemplazar. Solo se reemplaza cuando es pronombre. Espero que se haya entendido. Entonces, ¿quiénes necesitan referencia? Los relativos. Recuerde usted, los relativos. ¿Quién necesita más referencia? Escúchame por favor ahora hacia el final. El cuyo. Ese es relativo también. Cuando tú veas cuyo, vas a preguntar de quién, de qué o de quién es igual que el posesivo. Ejemplo. Miles de adolescentes han terminado atrapados por la metanfetamina, cuyo origen debe buscarse a principios del siglo pasado. Cuyo origen. ¿El origen de quién? De la metanfetamina. Mira, 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 observa. Se está haciendo la referencia. Entonces, ¿qué palabras necesitan para hacerse referencias? A ver, recordando, quiero que recuerdes, a ver, los pronombres personales, yo, tú, él, ella, nosotros. Los pronombres clíticos, lo que van después del verbo, ámala, ámale, lo amo, los quiero, ¿sí? También se van a utilizar para los demostrativos, este, ese y aquel. Recuerde, los posesivos, mi carpeta, tu carpeta, la suya, la nuestra, se utiliza ahí se hace referencia. También para los numerales, el primero, el segundo, el último, y también para los indefinidos. Ahora estamos viendo los relativos. ¿Sí? 7, los relativos. ¿Quiénes necesitan hacer referencia? Por ejemplo, adverbios de lugar y tiempo. No relativos, sino son adverbios de lugar y de tiempo. Allá, acá, ahí, entonces. Ejemplo, los frigios llegaron a los Balcanes. Los frigios llegaron a los Balcanes. Allí su lengua alcanzó madurez. Allí, ¿a quién se refieren con allí? Mire este adverbio de lugar. Los frigios llegaron a los Balcanes. Allí su lengua alcanzó madurez. Allí, ¿a quién se refieren con allí? Fíjese ese adverbio de lugar. A ver, Juan Carlos. Correcto. Los frigios llegaron a los Balcanes. Allí, en los Balcanes, su lengua alcanzó madurez. Correcto, Marjorie. Fíjese el siguiente ejemplo. Los frigios llegaron a los Balcanes a inicios del siglo XV. Solo entonces su lengua alcanzó madurez. Solo entonces. ¿A quién se refiere con entonces? Fíjese este adverbio de tiempo. Correcto. Se refieren al siglo XV o inicios del siglo XV. Solo en el siglo XV, solo inicio del siglo XV, su lengua alcanzó madurez. ¿Mm? A veces se utilizan frases equivalentes para hacer referencias. El mencionado autor, dicho rey, el hecho en cuestión. Ejemplo, en cuanto a Mariátegui, se sabe que el arpista es que toca arpas, guitarrista que toca guitarra, violinista que toca violín. En cuanto a Mariátegui, se sabe que el arpista Miranda fue amigo del mencionado autor. ¿Y quién sería el mencionado autor?
¿Quién sería el mencionado autor? Obviamente que se estaría refiriendo a Mariátegui. Ahí está. Ahí está. Hacemos referencia. También se pueden hacer referencia con hiperónimos. Los hiperónimos son palabras generales. Por ejemplo, si yo tengo el felino y gato, felino es el hiperónimo, gato es el hipónimo. Pero el general es el hiperónimo. Si yo tengo vivienda y chalet, vivienda es el hiperónimo. Si yo tengo órganos y pulmones, órgano es el hiperónimo, la palabra general. ¿Sí? Entonces decimos, el gato maulla en el techo, pero cuando llega su amo, el felino ronronea. Felino es hiperónimo, pero se está refiriendo al gato, al hipónimo. Ahora, hasta el momento, lo que hemos trabajado es tanto para hacer anáfora, señalar lo anterior, o para hacer catáfora. ¿Sí? Señalar lo anterior o lo posterior. En cambio, este elemento de acá solo es para catáfora, es decir, solo para señalar lo posterior. Se van a llamar elementos anticipatorios. ¿Cuáles son? Los siguientes, lo que enumeramos a continuación, etcétera. Ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, según la Organización Mundial de la Salud, el aire contaminado aumenta el riesgo de padecer principalmente lo siguiente. ¿Y qué sería lo siguiente? La neumonía y el cáncer. Mire cómo hacemos la catáfora. Pero a través de un elemento anticipatorio. A través de un elemento anticipatorio. Sigamos. Ahora vamos a hacer para la elipsis. Para la elipsis. Para la elipsis vamos a utilizar tres situaciones. Los sujetos tácitos, esto se enseña en lenguaje se enseña sujeto y predicado. El sujeto que está escrito es el expreso y el sujeto que se sobreentiende le llaman sujeto tácito. Supresión de elemento nominal y lo que se llama la coma elíptica. Ajá. Ejemplo, mira. Sí, mira. María estudia de día, en las noches trabaja. María estudia de día. Ahí terminó la oración, ahí está el punto. El punto termina en una oración. María estudia de día. Estudia es el verbo. ¿Quién estudia? María. Ese es el sujeto de esa oración. ¿Quién estudia? María. Segunda oración. En las noches trabaja. El verbo es trabajar. ¿Pero quién trabaja? No está escrito. Entonces, si hay un verbo, pero no está escrito el sujeto, pero se sobreentiende, entonces va a ser sujeto tácito. Entonces, María estudia de día. En las noches trabaja. ¿Quién? Se entiende que es María. Por la dirección es una anáfora, pero se está dando una elipsis. Y esto tiene que ver en lenguaje con lo que se llama sujeto tácito. Segundo ejemplo, en la naturaleza hay muchos sonidos. Se terminó la oración. Siguiente oración. El de la abeja, el de las abejas es un código comunicativo muy complejo. El de las abejas es un código. Este es el verbo copulativo ser, es. ¿Quién es un código comunicativo muy complejo? Y aquí dice el de las abejas. El sujeto no es un sujeto tácito, es un sujeto expreso. Porque, ¿qué es un código comunicativo muy complejo? Y la respuesta es el de las abejas. Entonces, acá no se ha suprimido el sujeto, como en el caso anterior. Es un sujeto expreso. Lo que se ha suprimido acá, escúchame por favor, lo que se ha suprimido acá del sujeto, se ha suprimido, estamos algo acá, en esta zona. Espero que no te estés perdiendo. En esa zona que estoy manchando ahorita, en esa zona se ha suprimido eso. ¿Qué se ha suprimido ahí? A ver, chicos, fuerza, fuerza, por favor. ¿Sí? Como decía una película de mis tiempos, ojalá que la fuerza te acompañe. Correcto. Entonces, aquí se ha suprimido esto de acá. Entonces, acá se ha suprimido esto, sonido. En la naturaleza hay muchos sonidos. El sonido de las abejas es un código comunicativo muy complejo. Entonces, ¿qué ha pasado en el segundo ejemplo? Es supresión de un elemento nominal. No es un sujeto tácito, porque el sujeto está escrito, el de las abejas.
Lo que se suprimió solamente es el núcleo del sujeto, pero no el sujeto totalmente. Ya. La gente se va a distraer. Sí, sí. Pero es de mis tiempos esta película, por si acaso. Estamos de otros tiempos mucho más jóvenes. ¿Ya, hijo? Hija, pero chévere, chévere. Entonces decimos, me escucha por favor. Y también, y también está lo que se denomina la coma elíptica. La coma elíptica es la que reemplaza verbos. Pedro estudia inglés, Juana estudia italiano. No, Pedro estudia inglés, Juana italiano. Esta coma elíptica reemplaza estudia. Esos son los elementos para hacer referencia. Entonces, esto repásalo, por favor. Esta tabla que te he dado de referencia, repásalo. Y cuando tú tengas un texto en el examen de admisión, no va a haber nada que te detenga. Haz referencia. Este texto es un texto filosófico, que cuando se dio en su momento, mucha gente no le entendía el texto, porque no hacía referencias. ¿Me escuchas? Ah? Mira lo que dice. Atiende por favor a la pantalla. No existe una clave para nuestro problema. No existe una clave para nuestro problema. ¿Cuál sería nuestro problema? Ninguna panacea para la enfermedad que padecemos. ¿Y cuál es esa enfermedad? El síndrome tecnológico es mucho más complejo por eso. ¿Y qué es eso? Y tampoco es cuestión de escapar de él. A ver, hasta ahí nomás, chicos, para que entiendas lo potente que es esta técnica de lectura, que es la referencia. Para que entiendas qué potente es esta técnica de lectura, que te va a permitir destrozar los exámenes de admisión. De cualquier universidad, San Marcos, Villarreal, Católica, si tú haces referencia. No es la única técnica. Dice, a ver, no existe una enfermedad clave para nuestro problema. ¿Quién sería nuestro problema, chicos? A ver. Porque el texto no dice cuál sería nuestro problema. Es un concepto semi-vacío. Semi-vacío. Sabemos lo que es un problema, pero no está muy claro cuál sería nuestro problema. Ninguna panacea. Panacea es estamos un remedio que es capaz de curar todo. ¿Sí? Eso significa panacea. Entonces, no existe una clave para nuestro problema, ningún remedio para la enfermedad que padecemos. Entonces, ¿a quién se refieren con nuestro problema? No existe una clave para nuestro problema. ¿Cuál sería nuestro problema? Correcto, Juan Jesús. Nuestro problema se refiere al síndrome tecnológico. Se refiere al síndrome tecnológico, ¿correcto, Diana? No existe una clave para nuestro problema, ninguna panacea para la enfermedad que padecemos, y la enfermedad que padecemos también es el síndrome tecnológico. Entonces, nuevamente, no existe una clave para el síndrome tecnológico, nuestro problema, ninguna panacea para la enfermedad que padecemos, el síndrome tecnológico. El síndrome tecnológico, segunda oración, es mucho más complejo por eso. Es mucho más complejo por eso, concepto vacío. ¿A quién se refiere? El síndrome tecnológico es mucho más complejo por eso. Por eso. ¿Quién sería eso? Claro, es mucho más complejo por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Se refiere a todo esto, que no hay una clave, que no hay panacea. Por eso, ¿por qué? Porque no existe una clave, porque no existe una panacea. Y tampoco es cuestión de escapar de él. Y con esto termino. ¿Quién sería él? ¿Quién sería él? Y tampoco es cuestión de escapar de él. ¿Quién sería él? Y tampoco es capaz. El síndrome tecnológico es mucho más complejo por eso. Y tampoco es cuestión de escapar de él. Claro, de nuestro problema. ¿Pero cuál es nuestro problema? Estamos el síndrome tecnológico. Excelente. Eso es referencia. Entonces, cuando yo leo el texto, tengo que estar haciendo referencia. ¿Se entiende? Si usted practica esto continuamente, todos los días,
A la vez que de repente estás estudiando historia, otros cursos, y estás practicando la referencia, vamos a destrozar esas 15 preguntas, van a ser nuestras. 15 por 20, 300 puntos para nosotros. Sí, estimado alumno, espero que se haya entendido la clase. La clase sobre anáfora, catáfora y elipsis. Te he dado algo más, porque no solamente he desarrollado eso, para que usted se pueda entender. ¿Sí? Usted me dice si así está el nivel, lo bajo, de repente más facilito, y usted continúa. ¿Sí? Entonces, pueden entrar ustedes a su examen, estimados alumnos, y aquí la cuestión no es solo escuchar la clase, sino practicar lo que el profesor está haciendo, practicar ustedes con diversos textos que tienen. ¿Sí? Correcto, Diana, correcto a todos, un abrazo de oso para ustedes, chicos. Estamos. Al final voy a dar algunos tips en manual para que te pueden ayudar, y algunos tips que te pueden ayudar respecto a si no sabes inglés. Sería pues bacán que supieras inglés, le aplicas esta técnica de la referencia, porque se aplica en inglés, toda esta técnica también se aplica en otros idiomas. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias y entren al examen, chicos, nos vemos. Sí, nos vemos. Entren, por favor.